¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Nos atrasamos un poquito porque, bueno, entiendo por la hora del taco, algunos vienen atrasados o más tarde, pero muchas gracias por esperar. Y también por interesarse por esta charla sobre fotografía científica. Bueno, la verdad es que yo estoy gratamente impresionado por la convocatoria. Algunos me habían confirmado que venían por Instagram. No pensé que todos iban a cumplir con su palabra, así que muchas gracias. Quiero agradecer también, por supuesto, a la oportunidad que da Fundación Telefónica de estar haciendo este ciclo de charlas, muy especialmente también a Cuarto Digital, quien hizo el contacto directo y me invitó a que viniera a hablar con ustedes sobre fotografía científica. Y bueno, un honor también, porque esto también esta charla es en el marco de la WordPress Photo, que ustedes saben, que está aquí al ladito de la exposición. Así que muy interesante, al otro ladito de allá, allá. Y bueno, contarles un poco qué es lo que hago yo, por qué estoy acá. Sé que algunos de ustedes probablemente me conocen por el trabajo que hago más que nada con redes sociales, etcétera. Y les cuento, yo de profesión soy periodista, también estudié fotografía, pero producto del trabajo que yo realizo haciendo programas de televisión, yo hago programas de televisión como Tecnociencia en Canal 13, hago otro programa que se llama Chilenautas, que también de astronomía, también en Canal 13C. Ahora pronto vamos a estrenar otro programa más sobre historias de científicos. Y en ese contexto yo empecé a tomar fotografías que yo empecé a vincular con el tema de ciencia, porque hubo una necesidad de mi parte de no solo hacer fotos por el placer de hacer fotos y porque quería mostrar cosas bonitas, sino también quería contar buenas historias, que es lo que para mí, por mi naturaleza y por mi formación como periodista, se hace una necesidad, contar buenas historias. Y desde ahí yo empecé a trabajar básicamente en las plataformas digitales, como pueden ser Instagram y otras, donde empecé a exponer los contenidos relacionados con la ciencia y la educación científica asociados a la fotografía en Instagram. Después eso dio vida a una serie de otros proyectos, entre ellos libros, exposiciones, etc. Y de todo eso vamos a hablar ahora. Importante, esta, si bien es una charla, me encantaría que también se estructurara como una conversación, así que en la medida que vayan teniendo dudas, consultas, no tengan ninguna duda de preguntar, levanten la mano, recuerden que nunca hay preguntas tontas, solo hay respuestas un poco tontas, así que espero estar a la altura de sus preguntas y pregunten con toda confianza, de verdad. Importante, ¿qué es para mí la fotografía? Como bien les decía, yo no pretendo que esta charla sea una charla más bien técnica. Yo sé que aquí muchos de ustedes ya saben de fotografía y hay información de muy buena calidad para aprender sobre fotos y sobre los conceptos básicos sobre fotografía, etc. en internet. Los invito a seguir estudiando y investigar. Pero básicamente esta charla tiene como objetivo contarles mi experiencia en la fotografía y cómo fue que yo decanté al final en esta cosa de la fotografía. Educar a otros que se interesan en los contenidos que yo de alguna manera trato de mostrar o informar. Y también la posibilidad de educarme, seguir aprendiendo día a día sobre los contenidos que mueven mi fotografía. Por ejemplo, qué pasa con el pingüino rey que vemos ahí, o un montón de otros contenidos similares. Para mí la fotografía es sensibilidad y emoción. Hoy en día estamos viviendo un momento súper importante y clave para la fotografía, en que cada vez se está haciendo más patente este cruce entre el arte, para la fotografía científica, el arte y la ciencia. La ciencia es a veces muy dura, se comunica de manera muy dura. El arte lo que nos permite es llegar de manera más fácil y simple a todas las personas. Recordemos que el arte apela a las emociones, apela al espíritu muchas veces. Y esta mezcla entre emoción, espíritu y conocimiento más pragmático, es lo que también a mí he aprendido con la fotografía. Bueno, conexión con los fenómenos de naturaleza, los vamos a seguir hablando un poco más adelante. Esto tiene que ver con que lo que a mí me mueve para tomar fotografías son todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. En todos los lugares están pasando cosas, en este mismo lugar están pasando cosas que para mí son perfectamente fotografiables.
en la naturaleza, en una plaza, en un baño, en el patio, siempre están pasando fenómenos, solo tenemos que aprender a verlos, y esa es la invitación también de la fotografía científica, empezar a mirar con un ojo más crítico también nuestro entorno y los fenómenos que hay, y darse cuenta que uno puede también fotografiarlos y a partir de eso construir un relato interesante. ¿Qué me ha enseñado la fotografía? La importancia de aprender a observar. Pongo esa foto ahí porque esa es una foto macro, una flor muy pequeña de un cactus en una playa de la quinta región, probablemente nunca nadie la ve, o sea, mucha gente la tiene que haber visto, pero nadie cerca, y creo que cuando uno aprende a observar se da cuenta que hay belleza en todas partes, como por ejemplo en una flor pequeñita de un cactus como puede ser esa. Es un cactus que se llama chilenito. La importancia de explorar, sin importar el lugar, el desafío y la invitación para todos ustedes es siempre moverse por esa necesidad de explorar. Recordemos cuando nosotros éramos chicos siempre estábamos explorando, estábamos mirando cosas. Bueno, lo interesante de este tipo o estilo de fotografía de alguna manera es que nos permite seguir explorando y buscando cosas que sean bellas, la belleza de las cosas simples, la importancia de hacerme preguntas. Yo permanentemente siempre yo cuando por ejemplo le tomo una foto a ese chilenito, a esa flor, no me quedo solo con la idea de la flor, sino que quiero saber qué pasa con esa flor, cuándo florece, por qué está ahí, en qué condiciones de conservación está, por ejemplo. Y eso me permite, este tipo de fotografía, o este relato que yo he ido desarrollando, responder de alguna manera que tiene que ver con hacerme preguntas y buscar las respuestas. He aprendido también con la fotografía de ciencia la importancia del mensaje y tener claro lo que quiero comunicar, especialmente en redes sociales. Eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos a hacer fotografías con una mirada más bien científica, es importante tener claro que la información que nosotros damos a comunicar a través de redes sociales tiene que ser una comunicación fidedigna, tiene que ser clara, tiene que estar confirmada. La verdad que implica un poco más de responsabilidad en general, en términos de la comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque la fotografía científica que yo he venido desarrollando hasta ahora es la foto en función de un relato, como bien les decía. La fotografía en sí misma es linda, es bella. Estoy hablando por concepto general de la fotografía. Pero si nosotros le agregamos un relato, un contenido a esa historia, transformamos ese concepto en algo mucho más documental y en algo que obviamente despierta nuestra curiosidad y muchas veces responde preguntas. Me ha enseñado también la posibilidad de no identificarme con un solo estilo. Ahí yo pongo que no soy fotógrafo de paisaje, y esto yo creo que es muy importante porque cuando uno pasa por la escuela de fotografía, yo sé que aquí hay algunos profes, Carlos está por allá, que me van a... Generalmente cuando uno pasa por la escuela de fotografía nos enseñan a que tenemos que anicharnos, que tenemos que buscar un estilo, que tenemos que desarrollar una técnica, perfeccionar una técnica y ojalá quedarnos ahí y especializarnos en esa técnica. Para mí la fotografía científica ha sido todo lo contrario, ha sido la posibilidad de explorar distintas técnicas para contar una misma historia, de alguna manera. Entonces por eso permanentemente yo me estoy educando y estoy aprendiendo sobre distintas técnicas. Lamentablemente me encantaría decir que soy un especialista o un gran fotógrafo de paisajes como Elías Mateluna, que está ahí al fondo, y no lo soy, lamentablemente. Sí hago paisajes, funcionan, está bien, pero no soy un especialista, pero permanentemente estoy aprendiendo. Tampoco en macrofotografía, pero permanentemente estoy aprendiendo. Tampoco en astrofotografía, pero permanentemente estoy aprendiendo. Se me ha abierto una posibilidad infinita de aprender nuevas técnicas. Y eso es súper gratificante al final de la fotografía. Entonces, también un poco mi consejo y mi opinión es de que en el fondo traten de... Si les gustó la macro, métanse en la macro. No es tan difícil, hay harta información. Si les gustó la astrofotografía también, si les gustó el paisaje también, si les gustó el retrato, síganlo también. A lo mejor solamente hay que buscarle una bajada, un discurso, como digo yo. Un discurso en función de esa fotografía para darle un sentido. En mi caso fue la ciencia. Porque no se olviden que al final lo que importa en la fotografía es ser diferente, esta es mi opinión. Muchos fotógrafos que yo conozco tratan de ser iguales a otros fotógrafos y equipararse técnicamente a otros fotógrafos.
Y yo creo que no sé si necesariamente eso es algo que a mí me mueve, yo creo que lo que a veces se valora es esa diferencia, el ser espontáneo en el trabajo, el tener un registro propio, una forma de ser clara y que me diferencie quizás del resto. Tal vez no voy a ser el mejor, pero sí voy a ser diferente. Y la capacidad de superar mis límites de conocimiento técnico y en general, que es un poco lo que les decía, el estar permanentemente estudiando y aprendiendo permite ir superando los propios límites. Cuando uno trabaja en fotografía científica, día a día uno se va impresionando, todos los días voy aprendiendo cosas nuevas, todos los días me voy maravillando y todos los días salen fotos increíbles. ¿Por qué fotografía científica? Lo resumo en esta frase que la dijo Einstein, que dice: sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido. Carecería de significado el que usted escribiera la sinfonía de Beethoven como una variación de la presión de la onda auditiva. No es tan complejo como se lee, la verdad es que es bastante más simple. La ciencia en sí misma, cuando nosotros leemos de ciencia, a veces parece algo muy abstracto, algo muy difícil de entender. La ciencia en el papel es importante, es interesante, pero no sé si necesariamente es bella, estéticamente bella. Lo que permite la fotografía científica es entregarle belleza a un concepto científico. Entonces ustedes saben que los científicos, bueno, leen papers, etc. Papers que yo no entiendo, digamos, y que solamente lo entienden los científicos, pero si nosotros eso lo apoyamos con fotografía de calidad o una fotografía llamativa, interesante, podemos hacer mucho más claro y sencillo y llano ese contenido. Y ahí es donde entra el concepto que muchos de ustedes yo sé que han escuchado, que tiene que ver con divulgación científica, que es de alguna forma bajar esos contenidos científicos a un lenguaje terrícola y para que todos podamos entender, y la fotografía desde esa perspectiva nos ayuda. Obviamente hay ciertas disciplinas en la ciencia que nos permiten, que son mucho más fotografiables: la arqueología, la paleontología, la biología, o sea, la conservación, biodiversidad, astronomía, es mucho más fotografiable que, por ejemplo, hacer fotografía de, no sé, física, no sé, cuántica o teórica, no tengo idea, eso es mucho más complejo. Se puede, pero es mucho más complicado. En este caso, la fotografía nos permite de alguna manera acercar esos contenidos a la gente común y corriente, como todos nosotros. Así que eso es lo que me mueve. ¿Por qué fotografía científica? Ahora, ¿por qué fotografía científica? En un momento en que hay tantos buenos fotógrafos, muchas veces lo que te diferencia del resto es el contenido que les das a las fotografías. De verdad, me pasa que en Instagram veo muchos buenos fotógrafos, y lo digo en Instagram porque es una red social que yo uso mucho y a la cual respeto, y creo que si le damos un buen sentido, creo que podemos lograr cambios e información de calidad y informar a través de Instagram. No se olviden que Instagram es un pequeño canal de comunicación. Tengan 500, 1000, 2000, 12000 o 15000 seguidores, eso es un pequeño canal de comunicación donde ustedes tienen 12000 espectadores, consumidores de sus contenidos potenciales. Entonces, frente a un escenario donde hay tanta calidad y buena calidad de fotografías, el contenido un poco ustedes los puede llegar a diferenciar, generar un contenido distinto. Yo lo hago, pongo historias asociadas a mis relatos, y esas historias, donde intento contar la historia de la fotografía que tomé o que hice, es un poco lo que genera esa diferencia. Bueno, más que una técnica, la fotografía científica es un estilo de relato que permite mezclar o complementar arte con información más dura, ya lo habíamos hablado. Permite visualizar algo que a veces resulta tan abstracto como puede ser la ciencia en sí misma, así que desde ahí es una ayuda para los mismos científicos, y en un escenario en que ustedes saben que Chile está adquiriendo cada vez más importancia a la ciencia. Tenemos un recién inaugurado el Ministerio de la Ciencia, cada vez hay más proyectos que se van a empezar a financiar relacionados con la ciencia, se hace muy necesario complementar. Ahora, la divulgación científica es necesaria porque lo que no se comunica no existe, frase clave dicha por Carl Sagan. La información científica en general no está hecha solo para los científicos, está hecho para todos nosotros.
Entonces, de alguna manera, si nosotros vinculamos la fotografía con estos contenidos, también logramos acercar ese trabajo de los científicos a todas las personas. Chile es un laboratorio natural y la ciencia nos hace conscientes de nuestro entorno para cuidar el medio ambiente, algo que es clave para mí. Nosotros de aquí al 2025, si no me equivoco, vamos a tener el 70% de la observación instalada astronómica en Chile. Somos capital de la astronomía en el mundo, están a punto de inaugurarse 3 megatelescopios en Chile, los más grandes del mundo, son gigantescos. Chile es el tercer o cuarto país que tiene más áreas marinas protegidas en el mundo. Chile tenemos millones de hectáreas de parques. Chile en un tiempo más, ya la exportación, o por qué va a ser conocido Chile, perdón, no va a ser necesariamente el vino y los mariscos, sino que va a ser la conservación de su biodiversidad, sus mares y, por supuesto, el espacio. Así que yo la verdad es que llevo harto tiempo sin salir de Chile haciendo fotografía, porque a mí Chile me basta. Yo no tengo nada en contra de quienes cruzan el mundo para hacer fotografía, Elías. Y van a Islandia a hacer fotografías de auroras boreales, me parece estupendo, o van a la Patagonia, etc. Pero sí, a mí Chile me gusta, me basta, tengo mucho para fotografiar, y la invitación para ustedes, desde mi perspectiva, por supuesto, no piensen que a veces no van a poder hacer fotografías o fotografías buenas, porque a lo mejor no tienen plata para irse a las Torres del Paine, o porque a lo mejor no tienen tiempo. Atrévanse, a lo mejor en un parque cercano a donde ustedes viven pueden hacer fotografías de calidad. Se puede hacer, solo que hay que saber un poco cómo, motivarse, y para eso hay que estudiar esto. Y cuidar el medio ambiente, eso es clave, porque en el fondo, en la medida que nosotros hacemos conscientes a todos sobre nuestra motivación y sobre nuestro mensaje, nosotros también, de alguna manera, impulsamos o empujamos el cuidado del medio ambiente. Recuerden que uno no cuida lo que no conoce, y en la medida que uno conoce, quiere. Así que yo creo que es una labor de todos nosotros los fotógrafos, de alguna manera, empezar a mostrar cada vez más nuestro trabajo en distintas plataformas, explicar de qué se trata para que todos lo conozcan, y todos de alguna forma también, en el caso de la naturaleza, la conozcan, la quieran y la cuiden. ¿Por qué fotografía científica? Una imagen dice más que 1000 palabras, y la fotografía ayuda a mejorar el nivel visual de papers, libros, etc. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con varias publicaciones, con varios libros también, afortunadamente, donde me han pedido aportar con mis fotos. La verdad no se gana mucha plata, por no decir nada, pero uno está aportando a la ciencia del país, que a visualizar muchos proyectos interesantes. Yo pongo ahí esa rana de hojarasca, una rana que fue fotografiada en el Parque Caruquinca, en Tierra del Fuego. Muy interesante esa rana, porque ustedes saben que hay una crisis con el tema de los anfibios en Chile, especialmente por tema de cambio climático. Están siendo atacados por hongos que están poniendo en riesgo las ranas, que son muy importantes para el ecosistema. Ustedes vieron el otro día que hasta DiCaprio salió hablando y reposteando algo relacionado con el rescate y la conservación de los últimos ejemplares de la ranita del Loa, que los trajeron ahora al Parque Metropolitano, porque básicamente se echaron un río en el norte por culpa de mineras y actividades agrícolas. Así que importante visualizar y demostrar que una imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, la fotografía invita a la reflexión y aprender más. La ciencia no tiene fin y genera cada vez más preguntas. La fotografía para mí es eso, es reflexionar, cuestionarme, seguir pensando en por qué ocurren las cosas, por qué ocurren los fenómenos. Cuando yo les hablo de fenómenos, no me estoy imaginando un volcán en erupción, ni me estoy imaginando una tormenta eléctrica increíble. No, los fenómenos que pasan todo el día, la abeja que va a polinizar, que está sacando el polen de una flor, o una ola que revienta contra una roca, o a lo mejor simplemente la vía láctea que tienes arriba de tu cabeza o la luna. Son fenómenos que vale la pena ser fotografiables. Así que mi invitación, por supuesto, es a que todos podamos y queramos también desarrollar un poco más esta curiosidad. ¿Qué necesito para hacer fotografía científica? Estudiar y programar salidas a terreno. Es muy importante tener claro lo que queremos hacer. Cuando uno parte haciendo fotografía, obviamente uno riflea, y uno sale con la cámara y dispara más o menos lo que ve. Pero cuando uno hace foto de ciencia, es súper importante entender, por ejemplo, si la va a relacionar con las aves o los pájaros, cuál es la mejor temporada para fotografiar aves, o cuál es la mejor
temporada para fotografiar pumas, o cuál es la mejor temporada, no sé, para ir a una expedición al sur, etcétera. Y desde ahí programar, por supuesto, las salidas a terreno. En general va a ser infinitamente más provechoso el trabajo que ustedes hagan en la medida que programe sus salidas a terreno, especialmente cuando uno no le sobra la luca, es importante acotar esos espacios y esos momentos. Equipo fotográfico y de edición. Ahí puse la importancia del revelado para transmitir emoción. El equipo fotográfico, a mí también muchas veces me preguntan, oye, ¿qué equipo necesito para hacer, no sé, un tal y tal foto? A ver, cuando se está empezando en la fotografía, yo lo que menos recomiendo es que gaste mucha plata en equipo. No tiene ningún sentido gastar mucho dinero en equipos que la verdad no van a saber usar o no le van a sacar el provecho correspondiente. Tienen que pensar que dentro de las fotografías fundacionales en la historia de la fotografía como la conocemos, no sé, Cartier-Bresson, Capa, Robert Capa, no sé, Doissenot, etcétera, ellos hicieron unas fotos maravillosas con cámaras infinitamente más pencas que la cámara más penca que hay hoy en día. Entonces, probablemente unos lentes maravillosos, pero eran bastante más precarios que lo que tenemos hoy en día como cámaras. Entonces también que no sea su limitante tener una cámara full increíble, porque la verdad es que se pueden hacer fotos con cámaras más modestas si saben usarlas, si saben en qué momento utilizarlas. Así que yo creo que el equipo fotográfico es clave, pero no es una limitante para hacer buena fotografía. Y es importante el revelado, algo que yo sí estoy muy consciente y he aprendido, que el 50% de la fotografía es lo que tú haces en terreno y el otro 50% es lo que tú revelas. Cuando digo revelado me refiero al Photoshop o Lightroom o lo que ustedes quieran, digamos. Eso es muy importante. Cuando hablas de fotografía científica, a veces, dependiendo con qué científico estás trabajando, vas a querer hacer más o menos revelado de la fotografía, porque muchas veces no vas a querer alterar el contenido de la misma. Pero hay veces en que sí, lo que se pretende destacar es la belleza o la intención o la fuerza de una imagen, así que sí vas a querer revelar. Y desde ahí, obviamente, el formato RAW es lo que ustedes, todos tenemos que hacer y nunca olvidarnos, siempre tomar las fotos en RAW y revelar en RAW. ¿Se escucha bien? ¿Sí? O sea, fue un poco el... ¿Aló? Bueno. Si no se escucha, repito. ¿Qué se necesita también? Mucha curiosidad, hacerse preguntas, que era lo que les decía, estar permanentemente pendientes donde están ocurriendo cosas interesantes que ustedes puedan fotografiar. Estar dispuesta a colaborar con científicos. La ciencia necesita de divulgación, necesita acercar sus contenidos a todos nosotros. Así que mi invitación también es que si tienen amigos científicos, de repente se acerquen y le digan, hey amigo, ¿cómo te puedo ayudar? De repente yo estoy haciendo algunas fotos, a ver si te sirve alguna de estas fotos que estoy haciendo. Y ahí se va a generar también una relación súper interesante, donde ustedes también van a ir aprendiendo del trabajo de los científicos y ellos se van a ir nutriendo del trabajo de ustedes. Así que también la invitación es a conectarse con el mundo de la ciencia. Se necesita mucho apoyo. Porque la ciencia al final, uno dice ya, pero la ciencia es conocimiento y lo que hace la ciencia es ampliar nuestras barreras de conocimiento y nuestra forma de conciencia de alguna manera. Así que por eso es tan clave y por eso que los países también invierten en ciencia. Trabajar con fuentes confiables, ya lo habíamos hablado, es importante. Yo siempre digo como periodista, nosotros los periodistas hemos descubierto como 1000 veces la cura contra el cáncer. ¿Sí o no, Carlos Espinosa? Todas esas son falsas, digamos, y en los diarios en general se ha publicado muchas veces información falsa al respecto, no bien cotejada. Y creo que es importante ir a las fuentes reales. Si ustedes van a linkear su foto con conocimiento, o sea, con un texto asociado, que ese texto provenga de fuentes que sean confiables. Un dato, es que se me ha ido olvidando explicar algunas fotos, pero esta foto fue hecha el año pasado en una expedición a Madre de Dios, donde fue el derrame de diésel, o de petróleo, perdón, de diésel. Ahora en esta mina al sur de Chile, que hubo un derrame de cerca de 40.000 litros, bien grande. Nosotros alcanzamos a hacer esa expedición antes del derrame. Y bueno, es uno de los lugares menos visitados y menos recorridos del mundo. Y bueno, tuvimos la fortuna de estar ahí. Después, tener la inquietud de desarrollar proyectos que promuevan la divulgación científica. A ver, mi
Mi fotografía en general tiene como plataforma central de difusión Instagram. Ya les dije que para mí era muy importante porque lo entiendo como un medio de comunicación. Pero siempre hay que pensar de que existen muchas otras plataformas para darlos a conocer. Cuando digo plataformas me refiero a exposiciones, trabajar en libros, colaborar en libros de otras personas, desarrollar charlas, o sea, hacer charlas, hacer conversatorios, etc. Eso es importante. La foto en sí misma es interesante, pero siempre tenemos que tratar de que esta foto sea conocida, o al menos lo que motivó esa foto por la mayor cantidad de personas posibles, para que adquiera un verdadero sentido científico y educativo, que es lo que yo pretendo. Me voy a ir un poco para atrás. Esta foto para mí era importante, no la alcancé a comentar, pero quería hacerles un alcance, y que tiene que ver con Chile. Es un laboratorio natural. En todas partes están pasando cosas interesantes. Esto es un flamenco chileno, maravilloso, muy estético, muy elegante, y esta foto fue hecha en el Parque Bicentenario, acá en Vitacura, donde ustedes saben que hay un pequeño aviario. Yo no soy necesariamente partidario de los animales zoológicos, digamos, pero creo que sí es un proyecto muy interesante para acercar la biodiversidad a todas las personas. Así que ese también para mí es una muestra de que sí se pueden hacer buenas fotos, no necesariamente yendo al otro lado del mundo ni recorriendo grandes distancias, sino a lo mejor más cerca de lo que ustedes creen. ¿Qué se puede lograr con la fotografía científica? Ya esto es más o menos un resumen. Educar y emocionar, motivar a otros para que se interesen por la ciencia y su curiosidad, y la curiosidad que genera la ciencia, aportar al desarrollo intelectual y científico del país y el mundo, visibilizar nuestro patrimonio científico natural, y nos enseña a pensar no solo en un solo formato, sino la fotografía asociada a un contenido tiene la cualidad de ser 360, que era lo que les decía. Tratar de desarrollar, en mi caso, el estilo de la fotografía científica me permite querer también desarrollarlo en distintas plataformas, y tratar distintas plataformas como exposiciones, charlas, como la que estamos dando acá, etcétera, y acercar a la mayor cantidad de gente posible estos contenidos. Esta es una iguana de Galápagos. Vaya, está muy bueno, Galápagos. Estos dos libros es parte del trabajo que yo he realizado. Son dos libros escritos por mi socia en Neurona Group, que es mi agencia de comunicaciones científicas, Andrea Obaid, y las fotografías son en su gran mayoría son mías. Son dos libros que están disponibles en todas las librerías de Chile, están en Amazon, etc. Y son guías de turismo científico, un concepto que nosotros empezamos a acuñar y a desarrollar desde hace algún tiempo. Donde nosotros creemos que Chile es interesante como laboratorio natural, los distintos lugares donde nosotros vamos, y no solo porque hay paisajes bonitos, sino donde ocurren cosas bonitas y donde uno se puede hacer preguntas y también encontrar respuestas relacionadas con la ciencia. Así que estos dos libros es un ejemplo de esta cosa como media 360 que yo les comentaba. Gracias. Esta cosa media 360 que tiene este tipo de fotografía. Y también, bueno, hemos hecho exposiciones. Tuvimos una exposición itinerante en el Metro de Santiago durante mucho tiempo, también acercando la fotografía y el turismo científico a todas las personas. También estamos en el Museo Interactivo Mirador, hemos recorrido varias universidades, colegios, que es lo que más lejos me gusta hacer, trabajar con colegios, y llevar la fotografía a esos lugares. Y para eso también me aprovecho de tomar el espacio también para dar una recomendación. Cuando uno dice, voy a hacer fotos y voy a hacer una exposición, pero la verdad es que no tengo plata y no voy a invertir plata en mi bolsillo porque es mucha plata para impresión o para el montaje. De verdad existen empresas, y hay muchas empresas en Chile que están dispuestas a apoyar proyectos de este tipo, así que mi invitación también es a desarrollar y a buscar esas relaciones también con empresas. Nosotros hemos trabajado harto con Epson, con Senatur, con el Museo Nacional de Historia Natural. Lo importante es llegar con un discurso súper claro, por qué queremos hacer lo que queremos hacer, y ofrecer algo que yo siempre digo, puntos por contacto. Esto es más bien de marketing, pero tiene que ver a cuánta gente va a llegar en mi exposición. Al final eso es lo que le importan a los auspiciadores. Así que si ustedes quieren montar una exposición de esta temática o de lo que sea,
es importante pensar en cuánta gente yo voy a llegar con esa exposición y en qué lugar entonces la voy a montar. No es lo mismo montar una exposición en la sala de eventos del edificio donde viven que montarlo, por ejemplo, en el metro. Y en el metro los espacios están botados. De verdad está abierto y un gran flujo de gente, cerca de 2 millones de personas diariamente pasan por el metro. Así que imagínense una exposición que puede tener un costo, no sé, de 5 millones, por decir algo, la cantidad de gente que lo va a ver es brutal. Así que para las marcas de verdad hay un interés cuando están asociados a contenidos que sí identifican a las marcas. Así que también ahí es interesante pensar en la fotografía también como un modelo de negocio que no tiene que ver solo con vender fotos, sino también cómo yo puedo generar un negocio en función de la visibilidad de las fotografías que yo voy a dar. Sea con libros, sea con exposiciones, etc. ¿Qué estilos se utilizan en la fotografía científica? Todos. Y vuelvo a lo mismo, ahí es donde me retan los profes y me dicen, no, porque tenéis que usar uno solo. La verdad es que yo, lo que más me gusta es investigar, trabajar con distintos estilos y desde ahí tratar de buscar diversas técnicas. Entonces yo he trabajado desde macrofotografía, astrofotografía, naturaleza en general, paisaje, obviamente todo esto con un sesgo muy documental. Y en general todo lo que me permita mezclar contenido científico con arte y llamar... Cambio de micrófono, permiso. ¿Este sí? Esperemos. Y en general todo lo que permita mezclar contenido... Oye, ¿no estar haciendo en una de esas...? Igual si mi micrófono se escucha bien. ¿Se escucha bien o no? Sí. Pero sí me escucho más estéreo. Ya, lo voy a intentar y si no, chao. Si no, lo hacemos sin micrófono. Bueno, y en general, todas las técnicas y estilos que me permitan mezclar contenido científico con arte llaman la atención del espectador. Como vuelvo a decir, yo no domino todas las técnicas y obviamente no todos los estilos, pero sí trato de definir un estilo propio que tiene que ver con la ciencia y para eso me nutro de todas las técnicas. Ya, chao. Entonces, consejos prácticos. Estudiar e informarse, observar, siempre observar lo que está pasando alrededor de ustedes. De verdad pasan cosas súper interesantes en las nubes, de verdad pasan cosas súper interesantes en el jardín de la casa de ustedes, de verdad pasan cosas súper interesantes en la playa, así que por favor observar, no es lo mismo mirar a las 4 de la tarde que observar al alba cuando sale el sol o cuando anochece, así que por favor observar y ver los fenómenos, lo que está pasando, planificar salidas a terreno, ya lo comentábamos lo importante que es, disparar en RAW y revelar en RAW es clave, de verdad se les abre la cabeza, es un mundo totalmente distinto el revelado en RAW, así que clave, muy importante. Calibrar el monitor, hasta hace un tiempo para mí esa cuestión daba como lo mismo, un día calibré el monitor y también se me abrió dije, de verdad el rojo es rojo, no es medio, no sé, medio naranjo, así que calibrar el monitor de sus computadores, si no pueden hacerlo tampoco es tan grave, pero a mí me funciona. Y revelar, perdón, ahí me equivoco con la palabra revelar, en realidad es imprimir. Yo hasta hace algún tiempo atrás no tenía muy integrado el concepto de la impresión. Pero en el último tiempo me he dado cuenta que cuando uno imprime, uno hace tangible algo. La fotografía en general digital, hoy día más que nunca, se queda muchas veces guardada en un computador y uno... solamente la ve cuando prende el computador o eventualmente se la sube a redes sociales y eso es una pena. El hecho de imprimirla, enmarcarla, colgarla hace que sea mucho más tangible, hace que ese momento que nosotros decidimos congelar porque era bello, porque nos gustaba, podamos de alguna manera seguir contemplándolo y seguir reflexionando al respecto, así que la invitación de verdad es a imprimir. Proyectos interesantes que he desarrollado últimamente, les voy a contar un poco cómo fue que nacen estos proyectos y después vamos a conversar un poco si tienen preguntas. Este es un proyecto relacionado con olas. Este proyecto, hay harto de olas que uno puede ver especialmente en internet, especialmente proyectos relacionados con gente que se dedica al surf y que hace fotografías de olas, muchas fotos en Australia, muchas fotos en Hawái.
Hay muy poco que en general se está haciendo Océano Pacífico, un océano que es bastante rebelde, bien desordenado, no es tan elegante las olas y sinuosas como pueden ser en Australia o en lugares un poco más templados, pero un océano que sin duda tiene mucho carácter, muy temperamental. Las olas es un proyecto con el cual yo he colaborado con algunas publicaciones. De hecho, el Centro de Investigación en Energía Mareomotriz de Chile, yo he colaborado con varias de mis fotografías, que es uno de los 3 centros más importantes de investigación en energía marina en el mundo. Así que, y creo que bueno, lo que traté yo de reflejar un poco con esta fotografía es la fuerza de las olas. ¿Qué pasa un poco con estas olas? Es difícil, me demoré harto tiempo en pensar cómo quería hacerla. Son olas que están hechas desde la orilla, con lentes de 400 milímetros y también con velocidades generalmente súper altas, y también trabajando con alto filtro, especialmente filtros, polarizador, etc. Y el objetivo siempre fue capturar esta fuerza de las olas. Las primeras me salieron horribles y después lentamente empezaron a adquirir un poco más de carácter estas olas y reflejar esa fuerza que, ojo, si no las revelara estas fotos probablemente no serían iguales, así que es importante el paso, vuelvo a lo mismo, por algún programa de edición. Así que clave, importantísimo en el caso del tema de las olas, el tema del revelable de edición. Astronomía, digo astronomía porque la astronomía... Generalmente todo el mundo dice astrofotografía. Yo no soy astrofotógrafo, me encantaría hacerlo, pero eso es un arte y una ciencia en sí mismo, altamente compleja, donde no solamente hay que conocer de fotografía, sino que tienes que conocer mucho de telescopios, tienes que conocer mucho del cielo, tienes que conocer del universo, tienes que tener paciencia, de revelado, de tomar fotos, no sé, sin filtro infrarrojo, intervenir cámaras, muchas cosas. Yo lo que hago básicamente son fotos relacionadas con proyectos de astronomía. Algunas de ellas estuvieron en los libros que les comenté anteriormente. Esta es una foto que a mí particularmente me pone muy orgulloso y que de hecho es parte del flyer con la invitación para esta charla, y que fue hecha en el último eclipse del principio de julio. Tuve la oportunidad de subir al avión de Sky para sobrevolar el eclipse y hacer la foto. Ahora, la historia de la foto es bien interesante porque a lo mejor no se alcanza a notar, pero tiene algunas estrellitas, etc. Esta foto, obviamente el número de gente que se subió al avión fue bastante limitado. Y yo iba a subir porque tenía que ir a grabar un programa de tele, que era el Chilenautas, que se exhibió en Canal 13C. Entonces yo estaba grabando con la cámara, y en el avión solamente a un costado iban pasajeros, al otro no iba nadie, porque obviamente el eclipse solamente se iba a ver a un costado. Ahora, en ese costado tenéis una fila de 3 asientos, o sea, 3 personas que se reparten una ventana. Entonces yo empecé a pensar con mucha anticipación, y ahí es donde viene el tema de cómo programar sus fotos, cómo quería hacer esta foto. Porque yo sabía que el eclipse iba a durar un poco más de 2 minutos, o sea, nada. Y en esos 2 minutos yo iba a tener que compartir la ventana con mis otros 2 compañeros, que en este caso era el Andrea Obaid, conductor del programa y mi socia, y el sonidista, que es David Pacheco. Así que en estricto rigor iba a tener 1 minuto con suerte para filmar o grabar y hacer la foto. Así que fotos más o menos calculé que iba a poder hacer unas 4. De esas 4, con suerte me iba a servir una. Entonces empecé a pensar con mucha anticipación cómo hacía la foto, porque una alta probabilidad que me saliera una foto súper penca. Pero entonces llegué a cierta conclusión, después de estudiar, de hacer hartas pruebas bien ñoñas, llegué a la conclusión de que tenía que usar una técnica que se llama bracketing, que yo sé que ustedes algunos la conocen, huarquillado, etcétera, pero bracketing con el ISO. Y esto consiste en, con un solo programas una cámara y con un solo disparo logras hacer 3 fotografías con distinta sensibilidad, de alguna manera, donde en una obviamente rescatas algunos detalles como pueden ser las estrellas, en otro rescatas detalles más oscuros, o sea, más claros, etcétera, y después agarras esas 3 fotografías y haces un sándwich, y que se llama apilado de imágenes en Photoshop, y logras tener como resultado una foto como esta. Me demoré harto, hice varias pruebas y nada, para mí es un reflejo más allá de lo interesante que puede hacer la foto, es sobre lo importante de programar y entender cómo hacer la foto y hacer muchas pruebas antes cuando estén pensando. Por eso yo creo que también soy bien científico de la foto.
Esta foto no sé si se ve muy bien, pero es una foto que a mí me gusta mucho. Está hecha, lamentablemente acá, me gustaría que estuviera más oscuro, pero en fin. Esta fotografía es una foto que yo hice también para mi cuenta en Instagram relacionada con los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Esta es una fotografía que, si ustedes la ven, es una foto de la luna llena, pero con sombra. Es raro, una luna llena en general no tiene sombra, está llena y está entera iluminada. Entonces, al recibir una luz muy frontal, la luna llena no tiene volumen y no hay relieves, no hay nada. Entonces, ¿qué hice yo para hacer esta foto? Que también fueron muchas pruebas. Esta foto está hecha desde Providencia, o sea, ni siquiera así como que me fui a un observatorio. Hice como en Providencia, y lo que hice fue hacer, creo que eran como 15 o 16 fotos en distintas fases de la luna, porque a medida que se va moviendo la sombra de la luna, se van dejando ver distintos relieves. Hacer 15 fotos con el mismo lente, con una cámara súper sensible igual, que era una 7SR2 de Sony, y después agarrar todas esas fotos, hacer un sándwich, apilarlas, las trabajé un poco en HDR y logré una foto de la luna que tuviera volumen. Hay otra foto ahí que tiene que ver también con las estrellas, y logré ese volumen que tiene la luna, y que muchas veces nosotros no podemos verlo porque tiene una luz demasiado frontal, o si la vemos, vemos un lado muy oscuro y no alcanzamos a ver las partes un poco más claras. La foto acá está un poco más iluminada, así que si la quieren ver en detalle está en la cuenta de Instagram también. Bueno, Alma, esta foto no sé si es tan buena, pero a mí me gusta porque tomar fotos a cerca de 4.500 metros de altura no es fácil, los que han estado. Así que la verdad que medio mareado igual la hice. Así que esta foto fue de Alma hace un par de meses atrás, y bueno, ustedes saben, radiotelescopio importante en la fotografía del hoyo negro que se difundió hace algunos meses atrás. Macrofotografía, también he trabajado harto en macro. Esto también me ha exigido hacer hartas pruebas, aprender a hacer macro, entender sobre el tema del apilado de imágenes, entender el trabajo con rieles micrométricos que tiene que... Porque ustedes saben que cuando un sujeto está muy cerca, la distancia focal es muy crítica. Entonces te sale como que el pelito enfocado y el resto sale todo desenfocado. Entonces, para que te salga todo a foco, lo que tienes que tratar de hacer es tomar varias fotos con 1 milímetro de distancia entre una y otra, y después obviamente volver a la técnica del apilado en Photoshop, y logras tener esta, que es una foto de una abeja, con la cual contribuí también para una publicación relacionada con el tema de la crisis de las abejas en el mundo producto del cambio climático. ¿Cuántas fotos tienes? Esas son varias, son como 30. Son como 30 fotos. Por eso que hay una cosa que se llama riel micrométrico. Hay varias técnicas para hacer macro, pero que son unos rieles que hay de 20 lucas hasta 200 lucas. Yo tengo uno de 20 lucas. Y montáis en el trípode y vas lentamente haciendo el foco con la mano solamente. Lo dejas el foco en manual y el foco lo vas haciendo con la mano, y se va acercando de 1 milímetro. Vas tomando fotos con distinta distancia focal, que después al apilarlas tienes todo a foco. No sé si se entiende. Sí. Consejo. Cuando yo empecé a hacer macro, yo no tenía un lente. Yo tengo un lente bien modesto para hacer macro, que es un 60 milímetros de Canon, pero es choro porque es luminoso, etcétera. No es como el Irix. ¿Cuánto es, Andrés? El macro Irix. 150 milímetros, que es una maravilla. Bueno, un lente que funciona. Pero cuando yo empecé a hacer macro, no sé si muchos de ustedes lo han hecho, empecé trabajando con un lente 50 milímetros que lo di vuelta. ¿Alguien lo ha hecho, no? Sí. Ya. Y ahí me abrió la cabeza. Obviamente tenía un lente súper ciego, súper oscuro, pero al darlo vuelta, vas a tener que hacer el foco con el cuerpo, sí. Y si tienes un riel micrométrico, aún más te funciona. Pero un 50 milímetros, que es un lente, en el caso Canon, muy barato, 60 lucas, lo encuentran usado, incluso más barato, y muy fiel y muy bueno, puedes lograr hacer fotos de súper buena calidad. Yo también, esta otra foto, que es de una avispa, a propósito también de las grandes amenazas que tienen las abejas, fue hecho experimentando también con lentes de microscopio. Y era un lente de microscopio que yo inventé una cosa en mi casa y lo adicioné a la cámara, y también logré tener un poco más de cercanía con el lente. También, bueno, había una cosa muy de estar experimentando todos los días en la foto y en distintas técnicas.
Esta foto de una flor tiene la característica que ahí hay una otra técnica utilizada, que también es macro, pero tiene una cosa que se llama, yo la hice con un lente con el macro 24-105 de Canon, y tiene una técnica que se llama zooming, que hice el foco acá, y en la medida que disparé la foto, alejé y se movía el zoom hacia atrás, entonces logré tener el barrido de los pétalos, y eso obviamente me intensifica esta intención de estas líneas diagonales, que son las que en la fotografía todos buscamos, que es esta cosa que te da como la profundidad y etcétera. Así que bueno, una foto, y es una flor súper así como nada, una flor muy sencilla, muy silvestre, pero se puede encontrar en belleza y también generar un interés. Y al final lo que me permitió es yo poder hablar de esa foto y decir, oye, ¿sabéis que con esta foto pasa esto, esto y esto? Las puedes encontrar en tales y tales lugares, las principales eventualmente amenazas que pueden tener, no sé, floras de ese lugar, etcétera. Logré llamar la atención para contar una historia. ¿Ese es un tiro nomás? Perdón, ese es un tiro, solo un tiro. Esa es una foto de Valdivia, una foto de una flor que también nadie le daba ni un peso, y yo un día encontré esta flor también escondida detrás de unas plantas que tiene mi papá en el patio en Valdivia, y claro, también ahí hay como, aquí hay como 5 o 6 fotos, porque para poder lograr tener todos los detalles de los pistilos, etcétera, pero es una flor muy chiquitita, de tener 1 o 2 centímetros, no más de eso. Así que también ahí hay una... Y ese lo hice con el 50 milímetros dado vuelta. Así que también se pueden lograr cosas muy interesantes. Fauna es lo que muchos hacen. Gaviota monje, esta es una monje, se llama, creo. Esta la hice también en una expedición que ahora tuvimos que hacer, que fue a fines del año pasado, cruzando el Golfo tuve que cruzar el Golfo de Penas, porque estábamos haciendo un documental para un centro de investigación oceanográfica de la Universidad de Concepción en el buque Cabo de Hornos, y bueno, y aparecieron muchas palomas, gaviotas, son las únicas cuestiones que uno ve más adentro, y esa gaviota posó para que yo le hiciera una foto. Bueno, es parte también de algún proyecto que en algún minuto levantaré con esa expedición científica, que es muy interesante. Más fauna, loro ecléctico, Parque Tricao, aquí cerca de Santo Domingo, los invito a todos a conocerlo, es el aviario más grande del mundo. Está en Chile, es súper interesante, nos puede generar muchos sentimientos encontrados el hecho de que haya fauna enjaulada, pero también nos permite acercarnos y conocer cosas que de otra manera sería imposible, y ya lo dijimos, si no conocemos, no queremos, si no queremos, no cuidamos. Y ese guanaco me gustó, nomás de las Torres del Paine, un guanaco que está ahí, listo para hacer la foto. Bueno, ese es un tucúquere, también cerca de los Andes. Ese no ha colaborado con ningún paper ni ninguna cosa, pero me gustó, así que la puse igual. Ahí está, bueno, fauna. Parque Pingüino Rey, con este hemos hecho hartas cosas, fue parte de la exposición también. Lo van a ver en la última edición de revista Sky, si toman el avión. Hasta ahí también yo colaboro ahí con la revista Sky. Así que Parque Pingüino Rey recién abierto, y lo que me permitió de alguna forma esta foto es hablar de la crisis del tema de, o sea, no de la crisis, de la problemática que pasó con el Pingüino Rey, que llegó a una hacienda en Tierra del Fuego, y que era una persona de un privado, y que este privado descubrió que estos pingüinos estaban siendo amenazados por las mismas personas de la zona, quienes llegaban para sacarse fotos con los pingüinos, y cuando llegó la dueña del lugar se dio cuenta que estaban metiendo uno de estos pingüinos en el portamaleta, otros le estaban poniendo un jockey para sacarse una selfie, bueno, en fin. Se decidió crear un parque para generar mucha distancia entre la gente y ellos, porque ellos no necesitan nuestro contacto humano, y ellos llegaron a ir de un día para otro porque necesitaban un lugar donde guarecerse y nidificar, por supuesto. Y bueno, a partir de eso se ha hecho, hemos publicado en varios lados contando un poco la historia de este Parque Pingüino Rey. Esta es una de mis fotos favoritas y los invito a todos que conozcan ese parque. Está recién abierto, se abrió a principios de agosto, ahora. Paleontología. En paleo, estas son fotos del Parque Paleontológico Los Dedos, que queda en Caldera, en Bahía Inglesa, perdón. Bueno, sí, en Caldera.
Y son dientes de megalodón, que ustedes lo saben, que es el que estaba antes de los dinosaurios. Y esto es que eran gigantes hace millones de años, antes del tiburón, y estos son dientes ahí. Y también nosotros nos permitió hablar, a partir de esta fotografía, me permitió hablar también sobre la desprotección que está en muchos lugares de interés paleontológico en Chile. Hay un concepto que, si se interesan en esto, van a empezar a conocer, que se llama el huaqueo. El huaqueo es básicamente robar fósiles. Los fósiles son de todos nosotros. Todos nosotros, los chilenos, somos dueños. Y nadie puede robar fósiles o llevárselos para la casa para ponerlos en la mesa de centro. Yo sé que muchos deben tener y bueno, ya está, es así. Pero en el fondo habla sobre la desprotección que hay también de parte del Estado respecto a esto que es parte de nuestro patrimonio. Tú sacas uno de esos dientes desde ese lugar y nunca más vas a saber si estaba asociado a un megalodón, si estaba asociado a, no sé, pues estaba asociado a otro animal. Perdió su historia, perdió su trazabilidad de alguna manera, o la forma en que nosotros podíamos entender qué es lo que había pasado con este animal y su historia. Aquí también hay huesos de delfines, pero unos delfines muy antiguos, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, con esto también yo contribuí para una publicación del Museo Nacional de Historia Natural, así que eso es muy interesante. Esta foto no sé si es tan buena, pero la puse porque me gustó. Y esta foto, que fue parte de la exposición 30 rutas de turismo científico, con la que estuvimos en el metro, para mí es particularmente interesante porque muy poca gente sabe que en Chile existe este lugar que está en las Termas del Flaco, San Fernando hacia la cordillera, con un trekking de aproximadamente una hora y media. Pueden llegar a este lugar, que es una de las paredes más grandes que hay en Sudamérica, con huellas fosilizadas de dinosaurios. Y lo interesante es que hay como 15 dinosaurios distintos. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué está en una pared vertical? Ahí Pablo Salucci me podrá explicar mejor, pero entiendo que obviamente la cordillera de los Andes se sigue moviendo, se sigue proyectando. En algún minuto esto puede haber sido las orillas de algún lago, donde estaban bebiendo muchos de estos animales, y probablemente hubo algún evento de algún tipo sismológico, una erupción de algún volcán, y estos animales salieron corriendo, arrancando. Probablemente llegó ceniza y cierto sedimento que se depositó sobre estas huellas que quedaron en la orilla de este lago, y que después se endurecieron, se crearon estos fósiles, y después, con el movimiento de la misma cordillera que constantemente está creciendo o subiendo, quedaron de manera perpendicular, ¿sí dice? Sí, esa cosa. Quedaron perpendicular, así que es una cuestión muy interesante, muy impresionante. Por favor, la invitación es que también se atrevan a conocerlo solamente en verano. En invierno está cerrado por la nieve, aunque no creo que haya nieve, pero igual. Eso. Y quiero terminar esta expo o esta charla con esta frase de Carl Sagan, creador de la serie Cosmos, primera temporada. La segunda fue de Neil deGrasse Tyson, pero bueno, Carl Sagan, fallecido, gran divulgador científico y referente mío, dice que la Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos, pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. En el cosmos no hay lugar que esté a salvo del cambio. Mi invitación, de verdad, queridas amigas y amigos, es a atreverse a fotografiar ese cambio. Las cosas están minuto a minuto cambiando, lo estamos viviendo con el cambio climático. Las cosas se han vuelto cada vez más raras y muy distintas. No sabemos cuánto tiempo más vamos a poder gozar de ese cactus maravilloso que veíamos ahí, o de estos bosques maravillosos. Mi invitación es, de verdad, a que fotografíen, den a conocer también lo que a ustedes les pasa con esa fotografía, el conocimiento asociado a eso. Estamos en un mundo de permanente cambio, y por eso es tan interesante verlo desde esa perspectiva. Quiero agradecer, por supuesto, a Neurona Group, que es mi agencia de comunicaciones, Canal 13C, con la que llevo más de 10 años, y nos apoyan con todos nuestros proyectos audiovisuales. Cuarto Digital, por habernos invitado. Gracias, Andrés Caques, y Fundación Telefónica. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? No sean tímidos. Vamos. Cristian, te escuché decir que en varias ocasiones, o comenzaste también señalando que tal vez la belleza podía ser un inspirador
para hacer las primeras fotografías, ¿no? Sí. Quisiera saber si tú has decidido, como tal vez una posición ideológica, fotografiar lo bello desde las ciencias naturales, para hacer también la diferencia con otras ciencias, porque me parece que lo que has ido mostrando va por ese camino. Y si te parece interesante, importante mostrar también probablemente lo no tan bello, que también puede ser una consecuencia de cuestiones que están pasando en la ciencia. Y la segunda pregunta que te quería hacer es cómo haces para traducir de pronto a esos científicos con los que te ha tocado trabajar, a propósito de estos papers más duros, ¿no? Para llevarlo a este lenguaje que tendríamos que poder leer todos. ¿Sí? ¿Cómo traduces? ¿Dónde está esa inspiración para hacer de esta fotografía un lenguaje simple y estético? Parto por la última, muchas gracias por la pregunta, parto por lo último. A ver, yo quiero agradecer, hoy en día la comunidad científica no es la misma que había hace 30 años atrás. Los científicos jóvenes hoy en día tienen más conciencia respecto a explicarle a uno, un simple mortal, de qué se tratan sus investigaciones. Obviamente no es lo mismo trabajar en física cuántica o física teórica, no sé, o que trabajar a lo mejor en temas que pueden ser visualmente un poco más blandos, como es, no sé, por la conservación, biodiversidad o astronomía, etcétera. Sí creo que hay mucho trabajo. A mí de alguna forma me resulta natural porque ya llevo como 12 años trabajando en divulgación científica, haciendo programas de tele, desarrollando distintos proyectos y aprendí un poco a entender este lenguaje, pero sí creo que es un desafío. Yo creo que hoy en día hay harta literatura y hay hartas formas de acercarse a ese conocimiento, por eso que les hablaba también sobre no tener miedo de hablar con los científicos. Hoy en día creo que hay una nueva generación de científicos que sí están dispuestos a conversar, a hablar, a explicarnos en terrícola todos estos conceptos. Yo creo que sí, hay que aprender, hay que preguntar, vuelvo a lo mismo, no hay preguntas tontas, de verdad. Hay gente que no le gusta esa frase, pero yo la acuño siempre. Tontos son los que se quedan con las dudas. O sea, de verdad a preguntar y querer explicarlo. Estudiar. Y con respecto a fotografiar solo lo bello, sí, tenéis toda la razón. Yo debería haber puesto unas cosas un poco no tan bellas acá, que de hecho hay. Muchas de ellas, o por no decir la gran mayoría, están asociadas con el impacto ambiental de nosotros. Que eso, bueno, yo sé que eso se ve mucho y me cuesta a veces encontrar belleza en la botella de plástico flotando no sé, en el archipiélago Madre de Dios. La tengo, pero me cuesta encontrar belleza en eso. O en el coral muerto, no tengo idea, también en el extremo sur. Creo que también es una historia para contar, pero por eso yo, cuando llego acá, no me defino necesariamente como un fotógrafo documental. Yo intento asociar mis fotografías a contenidos específicos de ciencia. Creo que eso también va de la mano de que pueda desarrollar un reportaje fotográfico donde pueda mostrar distintas cosas y que de alguna forma se vayan explicando en sí misma. Creo que sí, el desafío es buscar belleza en lo no tan bello, creo que eso también para mí es un desafío. Hay un fotógrafo que es chileno, no me acuerdo cómo se llama, que está haciendo hartas fotos con elementos de reciclaje o con, etcétera, con la basura que se genera en el mundo, que es muy interesante. Estuvo ahora con algo que se realizó ahí en la Casa Central de la Católica el fin de semana pasado. Así que sí, hay proyectos, ahí también es un desafío para el que también se quiera a lo mejor meter en eso, a lo mejor también buscar belleza en lo no tan bello. Toda la razón, me parece muy bien. ¿Cómo te fuiste a la abeja y a la avispa? A ver, la verdad me encantaría decir de que esa abeja y esa avispa estaban quietas a tal hora, esa abeja y esa avispa estaban muertas. Cuando se hace foto de macrofotografía de insectos, lo ideal bajo ningún punto de vista es matar insectos. Yo no he matado a nadie, eso doy fe, estaban muertas. ¿Se suicidó? No, estaban muertas. La Ana lo sabe, está ahí al fondo, una la pillamos un día y estaban muertas. Yo para darle un poco más de dignidad a su muerte le hice una foto, pero sí tengo otras fotos que no son tan macro, que sí, de abejas que están en pleno vuelo, pero sí, esas están muertas. Ojo, no estoy diciendo que maten, por favor, ni menos la abeja, la avispa maten, lo mismo, porque la avispa matan a la abeja. En fin. No. ¿Más preguntas? Por favor, ¿alguien más? ¿Cómo surgió ese foco inútil de querer ser un divulgador científico? ¿Por qué? La verdad es que
yo venía de otras áreas, yo venía como periodista, había trabajado durante tanto tiempo en cultura y espectáculo, o sea, una cuestión nada que ver, que escribía de teatro, escribía de cine, de cosas bien nada que ver. Yo me acerqué, a ver, primero, ¿por qué me acerqué a la fotografía? Porque yo conocí gente como Carlos Espinosa, que está ahí al fondo, que es el ex jefe de foto del diario La Tercera, que tuvieron la paciencia algunas veces de hablarme sobre fotografía y enseñarme, y por eso para mí es muy importante que él esté acá. Y primero me metí a la fotografía y en la divulgación científica, yo creo que fue bien tangencial. Yo entré a la ciencia por el medio ambiente, una necesidad mía de hace ya mucho tiempo atrás de empezar a generar proyectos que generaran conciencia y cambio, básicamente por nada, básicamente estaba viendo que estaba quedando la escoba y nada, estaba haciendo nada. Así que me metí en la ciencia desde el medio ambiente. El medio ambiente obviamente se justifica solo en la medida que hay investigación científica que detrás que lo avale, por eso que la COP25 que se va a celebrar ahora tiene tanta importancia la ciencia. Y después de eso una cosa llegó a la otra, nació la necesidad de desarrollar un proyecto audiovisual sobre ciencia en Chile. En Chile no habían programas de ciencia, lo último que se había hecho fue con Eric Goles, algún programa que se llamaba Enlaces en la década de los 90, y antes de eso Hernán Holguín, que es el maestro de todos nosotros aquí en Chile, pero se habían hecho súper pocas cosas y nos pareció interesante entrar con contenidos de sustentabilidad, hacer programas audiovisuales donde habláramos de sustentabilidad, medio ambiente y también de ciencia. Y ciencia es un terreno súper fértil. En Chile, especialmente porque está creciendo, recordemos que cada día los países que crecen y se desarrollan es en función de cuánta plata le meten al I+D, a la investigación y al desarrollo, porque eso también permite generar nuevos negocios, etcétera, etcétera y etcétera, aumentar el conocimiento. Y eso también nosotros, me metí yo y digo con mi empresa, nos metimos de manera súper espontánea a hacerlo sin imaginar de alguna forma que cada vez iba a haber más interés. Y hoy en día puedo decir que hay mucho interés en temas científicos y cada vez, y eso, señoritas, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Don Carlos. Aquí me va a matar. Hay una pregunta. No, solo decir que te convertiste en fotógrafo. Gracias, maestro. Una consulta, ya que estás trabajando con fotografía y con recursos audiovisual también, ¿por qué enfocar tu energía en lo que es la fotografía, siendo que un recurso audiovisual podría entregar mucho más que una simple imagen plana? ¿Sabéis qué? Muy buena pregunta. Un 7. ¿Sabéis que yo pensaba lo mismo antes? Yo pensaba también de que... Pero pasan dos cosas. Que ahí es donde viene el por qué hay tanta gente que hacemos fotos y tanta gente que está interesada en entregar su vida a la fotografía, como Rodrigo Viveros, que está por acá también. No sé dónde está, o estaba. Ahí está. ¿Por qué tanta gente? Porque la fotografía lo que te lleva es a la contemplación. El recurso audiovisual muchas veces es rápido, es movimiento, es mucho más dinámico. A veces ni siquiera tenemos tiempo para verlo. O sea, yo me doy cuenta con programas de tele de una hora que muchas veces la gente no los ve porque es mucho tiempo. Cada vez se ha ido cortando más el tiempo de desarrollo de los proyectos audiovisuales porque la gente no los ve. Instagram te da 1 minuto. O sea, porque la gente ya está acostumbrada a ver 1 minuto. En cambio, una foto te obliga de alguna forma a detenerte, a pensar, a contemplar la fotografía en sí misma y a reflexionar. Yo de verdad no creo, esto es típico que uno dice no creo y después ocurre, pero bueno, no creo de que la fotografía vaya a pasar de moda, nunca. O sea, como formato, como soporte, es difícil. Porque, y especialmente en un mundo como el de hoy, en el cual todo es instantáneo, todo es rápido, todo es desechable, todo, las relaciones, todo, la fotografía es esa invitación a parar, a mirar, a detenerse, a contemplar, a hacerse preguntas, a buscar respuestas. O sea, yo igual soy de los que puedo estar mucho rato mirando una foto si me gusta y motivarme. O sea, de verdad yo corro por los dos carriles. Sigo en el audiovisual porque me parece que también hay un público que le interesa, pero yo creo que la fotografía es una pasión. Yo creo que de verdad, a diferencia del audiovisual, la fotografía es una pasión, así que te mueve y que es súper difícil dejarla con las drogas. Es bacán, es bacán. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Un aplauso para todos ustedes, muy grande gracias.
Y bueno, la cuenta de Instagram está ahí, preguntas, consultas, lo que quieran a través de la cuenta de Instagram. Yo trato de responder lo que más puedo. Así que gracias a todos por venir, muchísimas gracias a los amigos fotógrafos por apoyar acá, de verdad un honor haber compartido también el escenario con otros fotógrafos bacanes que estuvieron acá, como Elías Mateluna, Rodrigo Viveros, pronto viene Claudio Almarza que va a estar el fin de semana, Andel Polman ahí rompiendo la taquilla también va a estar el fin de semana, así que 1.000.000 de gracias a todos, un verdadero honor, Fundación Telefónica, Cuarto Digital, muchas gracias.